Vamos a empezar con el lavado de manos normal. Hasta el 80% de las infecciones asociadas a la atención de salud se transmiten por contacto de manos del personal sanitario. Por eso el lavado de manos normal es considerado la intervención individual más efectiva, simple y costo efectiva para prevenir infecciones hospitalarias. ¿Qué quiere decir? Que te va a reducir la estancia hospitalaria si hay un correcto lavado de manos. Por ejemplo, si mi paciente hospitalizado le da una ERAS, pero él no entró por ERAS, sino que se contagió dentro del hospital, ¿qué va a pasar? Alarga el tiempo hospitalario. Si es un seguro del Estado, ¿qué va a pasar para el Estado? Invierte más. Por eso dice costo efectiva. En otras palabras, no es un gesto básico, sino va a ser un acto clínico que puede ahorrar dinero al Estado para tener otro tipo de inversiones, obviamente en el sector salud. Entonces vamos a iniciar con los 5 pasos o los 5 momentos para la higiene de manos, según las recomendaciones de la OMS. Estos 5 momentos, por lo que ya les he dicho, lo estamos viendo dentro del hospital. Y ustedes pueden extrapolarlo para la vivienda saludable. Entonces, en el ámbito sanitario, la OMS te indica que debe realizarse la higiene de manos, uno, antes del contacto con el paciente; dos, antes de, de realizar alguna curación de herida, antes de hacer alguna sutura, antes de realizar alguna tarea antiséptica o aséptica. Tres, después del riesgo de la exposición a fluidos corporales. Tal vez tú has estado hablando con tu niñito pediátrico y de la nada, ¡plá!, estornudó. O de la nada te dijo, toma, te invito mi fruta. ¿Me entienden? Es por eso que cuando pasan visita, o se lavan las manos para pasar de paciente a paciente, especialmente en neonatología, o también pueden utilizar el famoso alcohol. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo vamos a hacer que tanto el lavado de manos con agua y jabón o con alcohol sea efectivo? Hablando del lavado de manos higiénico, ¿ah? No estoy hablando de quirúrgico ahorita. ¿Ya? Después del contacto con el paciente, 5, 6, después del contacto con un estornudo del paciente, lo que les acabo de decir. Entonces, esos van a ser los momentos. Bueno, el momento 5 y el momento 6 prácticamente es un solo momento, ¿ya? Por eso la OMS te dice los 5 momentos para la higiene del lavado de manos. Pero en la imagen hemos puesto el número de 6 para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? El agua y el jabón versus la solución alcohólica de higiene de manos, ¿no? Cuando, o sea, se refiere a cuando tú o te lavas con agua y con jabón o simplemente utilizas alcohol para desinfectar. ¿Cuáles van a ser las características de cada uno y cuáles van a ser obviamente sus diferencias? Entonces, el agua y el jabón, por su parte, va a ser obligatorio cuando las manos están visiblemente sucias o contaminadas por fluidos, ¿ya? Mientras que las preparaciones o soluciones alcohólicas van a ser recomendadas cuando no tienes una suciedad evidente, ya que son más rápidas y con mayor adherencia del personal. Porque siendo sinceros, uno prefiere echarse un montón de alcohol en las manos antes de ir a lavárselas. Además, porque la mayoría de las habitaciones no cuentan con un baño o con un lavado especial para que se puedan lavar el personal de salud para pasar de paciente a paciente. Y por eso utilizan el alcohol. Entonces, la duración de un lavado de manos con agua y con jabón te dura entre 40 a 60 segundos, mientras que la fricción con el alcohol lo vas a hacer entre 20 a 30 segundos. Ahora, por ejemplo, las condiciones de las manos, ¿no? La OMS, ¿cómo te recomienda que debes tener las manos? Uñas cortas, sin esmalte, no debes usar joyas, anillos ni reloj, y tienes que evitar obviamente las uñas artificiales. Tienes que mantener una piel íntegra, o sea, tienes que utilizar crema hidratante si es necesario, ¿ya? Para que no tengas grietas. Entonces, ustedes habrán recordado acá las clases del doctor Sol Sol, ¿no? Cuando él te dice uñas cortas y hasta te revisa las uñas. Él no lo hace por fastidiar, él lo hace porque la OMS dice que tienes que tener uñas cortas y sin esmalte.
ahorita. Ahora, si tú vas a ser dermatólogo, si tú vas a hacer no sé, cualquier otra especialidad que no requiera un pase de visita, no requiera esa interacción del paciente, persona paciente tan cerca, pueden haber sus variaciones, obviamente. Entonces, ¿cuál es el impacto clínico que nosotros buscamos acá? La OMS lo que busca es que tú sepas lavar bien las manos en el hospital, porque le va a reducir las infecciones y va a reducir los costos para el Estado. Y también, obviamente, disminuye la transmisión cruzada de los patógenos. Y obviamente la medida más costo efectiva de prevención de infecciones. O sea, más que campañas de salud, más que ir a hablar de casa en casa con las personas, la mayor campaña que tú puedes hacer es lavarte las manos dentro del hospital, atendiendo a tus pacientes, ¿no? Estos de acá van a ser los 7 pasos de lavado de manos para la OMS. Lo que hemos visto hace rato son los 5 momentos, o sea, cuando tú mínimo te tienes que lavar las manos. Acá van a ser los 7 pasos de lavado de manos según la OMS, que tiene que durar entre 40 y 60 segundos. Primero debemos de mojar las manos. Tenemos que mojar completamente las manos, no un dedito, no la palma de la mano, no el dorso de la mano, no 2 dedos, no solamente el de toda la mano. Tienes que aplicar jabón. Tienes que aplicar una cantidad coherente, ¿no? Una cantidad que te permita hacer espumita y que te cubra toda la superficie de la mano, que es lo más importante. Tienes que frotar palma con palma en movimientos circulares. Luego vas a frotar el dorso de la mano como si quisieras entrelazar los dedos, como ves acá en la imagen. Vas a frotar. Luego vas a frotar entre los dedos y por último vas a frotar pulgares y uñas. Luego vas a enjuagar y luego vas a secar, ¿ya? Ese es un correcto lavado de manos. Obviamente demora entre 40 y 60 segundos, porque va a ser rápido, ¿no? Es un lavado un poco más rápido, porque no estás en un contacto directamente con una herida o no vas a hacer una operación, etcétera, sino es para tu día a día, ¿dónde? En el hospital. Y eso ustedes lo tienen que tener bien claro. Luego lo que van a aprender es el lavado quirúrgico. Ahora, las infecciones en el sitio quirúrgico representan una de las principales causas de mortalidad de tu paciente. Ya, ustedes no saben cuántas pacientes cesarianas regresan porque se les abre o se les infecta la herida. Obviamente eso de ahí tiene sus consecuencias para el paciente, pero tiene una razón de ser. Algunas pacientes están muy subidas de peso y por eso se les abre la herida, pero hay pacientes que no están subidas de peso y lo que ha pasado es que ha habido una mala higiene. No se han lavado bien, no han curado bien esa herida, o si la han curado bien, no se han lavado bien las manos. Entonces, por eso dice que son muy comunes las infecciones del sitio quirúrgico. Y eso obviamente te prolonga la estancia hospitalaria, porque no es que la herida se infecta, tú lo vas a abrir y lo vas a volver a coser, no. La herida se infecta, tú tienes que abrir, tienes que debridar, tienes que hacer un montón de cosas hasta que el tejido sea viable y apto para que tú lo puedas suturar. Entonces, es por eso que se estima que hasta el 20 o el 30% de todas las infecciones asociadas a la atención en salud son por tipo infeccioso de los sitios operatorios, siendo responsable de un aumento de costos, de reintervenciones, porque el que tú le abras la herida y le vuelvas a coser es una intervención menor. Incluso hay pacientes que entran nuevamente a sala de operaciones porque se les abre la herida más de una vez. Y es una mortalidad que puede ser evitable. Pónganse que su paciente te haga sepsis, una sepsis que tú ya no puedas controlar, que le des pipetazo, que le des todo lo que tú puedes, pero no lo controles. Y todo empezó por la infección del sitio operatorio, ¿no? Pasa. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud señala que la proporción significativa de estas infecciones, las que les estoy mencionando, pueden prevenirse mediante la higiene quirúrgica de las manos, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué se previene? Porque se acaba de reducir de forma efectiva la flora transitoria y disminuye la carga bacteriana resistente antes del contacto con el campo estéril, ¿no? A diferencia de un lavado
de manos normales. Ahora, en este contexto, el lavado quirúrgico no debe considerarse como un acto protocolar automático, donde tú llegas y haces todas las fases. No, tú tienes que ser consciente de qué estás haciendo y cómo te estás lavando las manos. ¿Para qué? Para la seguridad de tu paciente, para que no haya infección del sitio postoperatorio. Uno de los datos curiosos, y la historia le da la razón a la OMS, es que antes pues no había el famoso lavado quirúrgico, hasta que Ignaz, recién en 1847, ha reducido una mortalidad del 18%, o sea, el 18% de los pacientes que eran operados morían. La redujo hasta menos del 2%, exactamente de la mortalidad materna, ¿no? Nadie sabía, pues, cuando hacían las cesáreas, el por qué se moría exactamente la mamá. Y era por infección, hacían sepsis y fallecían. Él obligaba a las personas a lavarse con una solución clorada en ese entonces. Y a pesar que tal vez no era la solución adecuada, él ayudó a reducir la mortalidad a menos del 2%. Entonces, por eso es que nosotros consideramos que Ignaz nos ha enseñado a lavarnos la mano y a reducir la infección del sitio postoperatorio. En esa época, obviamente, la gente decía que él estaba loco, pero no, no lo estaba. Simplemente puso más atención y observó el por qué se morían las poscesariadas, por eso dice mortalidad materna. Ahora la OMS, como les venía señalando en un principio, no te dice ya los 11 pasos para el lavado de manos, te dice las 5 fases clínicas del lavado de manos quirúrgicos según la OMS. Como les había mencionado, aunque clásicamente se habla de 10 u 11 pasos de lavado quirúrgico, actualmente no es así, ¿ya? Sino que esta de acá se aplica como una técnica basada en los principios. Uno, reducción de flora. Dos, tiempo adecuado. Y tres, progresión de distal a proximal. ¿Cómo es esa progresión de distal a proximal? Anatomía, ¿no? ¿Distal a dónde? ¿Proximal a dónde? ¿Mm? Entonces, el lavado quirúrgico, el lavado de manos, tiene 5 fases clínicas según la OMS. ¿Ya? El primero va a ser el de la preparación, lo que ustedes están viendo acá. Retiras joyas, reloj, pulseras, uñas cortas sin esmalte ni uñas artificiales. Los que van a ser cirujanos, abrir cepillo y toalla estéril si corresponde. Hay algunos packs que tienen algunos hospitales que están dentro, que adentro contienen una esponjita y un cepillito, todo junto. Parece una escobilla de ropa en sí, ¿ya? Pero es un poquito más suave porque es la mano, es la piel de la mano, para que ustedes me entiendan. Y tienes que ajustar el flujo de agua antes de iniciar. Obviamente no va a ser un gran chorro, sino un chorro medio, adecuado, para que no esté salpicando. Ese es uno. Dos, va a venir la aumentación y la aplicación del antiséptico. Tienes que mojar las manos y los antebrazos, ¿ya? De la parte distal a la parte proximal. ¿Qué quiere decir? Que tu manito, así como Tetsir esté agarrando su palito, el agua tiene que caer así, de acá para abajo, como si esto fuera tu brazo, ¿no? De acá para abajo, de acá para abajo, sí, va a caer el agua. Y tienes que aplicar tu antiséptico, ya sea la clorexidina, que es lo que más se usa, o la famosa povidona yodada. Y tienes que cubrir completamente tus manos, tu manito y tu antebrazo. Todo esto tiene que cubrir. Luego, parte número 3 es la fricción sistemática, que es la fase central, es la fase donde tú vas a matar a todos tus enemigos ahí en tu manito. Dedos, espacios interdigitales, pulgares, palmas, dorsos de la mano, antebrazos, de distal a proximal, nuevamente, de distal a proximal, de afuera hacia adentro, de la punta de los dedos hacia el codo, antebrazo. Correcto, así tiene que caer el agua. ¿Ya? El cepillo, si es que ustedes tienen, van a sobar las uñas y solamente va a ser, por ejemplo, si tienen 5 cirugías, solamente en la primera cirugía van a utilizar el cepillo para las uñas. En la segunda, tercera y cuarta cirugía ya no es necesario.
Y siempre las manos por encima de los codos, acuérdense, ¿ya? Luego viene el enjuague controlado, que es el último, de los dedos hacia el antebrazo, sin regresar zonas limpias a zonas ya enjuagadas y mantener los brazos elevados. Luego, por último, el secado estéril y la preparación para el enguantado. Van a secarse con una toalla estéril de los dedos al antebrazo, de un extremo por cada mano, ¿ya? Y van a mantener las manos elevadas hasta colocarse la bata y los guantes. Normalmente a ustedes les visten, ¿ya? Para que ustedes no tengan que bajar las manos. Entonces el lavado quirúrgico moderno se basa más en tiempo, técnica y cobertura completa que en contar los famosos 11 pasos. Esto es según la OMS, ¿ya? Para que estén actualizados. Ahora, ¿pero qué antisépticos utilizo yo en el lavado de manos? La clorhexidina es el antiséptico más utilizado por su combinación de acción rápida y efecto residual prolongado. Ahora, las preparaciones alcohólicas quirúrgicas representan una alternativa eficaz cuando no existe una sociedad visible, ¿ya? O sea que se echan un montón de alcohol para. Y lo que ustedes deben de recordar es que van a utilizar clorhexidina del 2 al 4%, o pueden utilizar povidona yodada del 7.5 al 10%, o una preparación alcohólica del 60 al 80%. La clorhexidina tiene un efecto residual prolongado, por eso es el más usado. Y el alcohol es variable según la formulación. Obviamente la povidona yodada va a ser limitada. Ahora, un cuadro comparativo, que es lo que ustedes se deben de llevar de esta charla, es el lavado de mano normal versus el lavado quirúrgico, haciendo honor al título. El objetivo del lavado de manos normal es eliminar la flora transitoria y suciedad visible, mientras que de un lavado quirúrgico es eliminar la flora transitoria y reducir significativamente la flora residente, o sea, la que está ahí, o una flora resistente. La duración es entre 40 a 60 segundos por un lavado normal, pero para el lavado quirúrgico te vas a demorar entre 2 a 5 minutos, según sea el primer lavado o posteriores. Lo que les decía del cepillo en el primer lavado. Los productos utilizados en un lavado normal son jabón, líquido común, mientras que en el lavado quirúrgico vas a utilizar los famosos antisépticos como la clorhexidina, que es el más usado, yodopovidona, que digamos no es tan usado, o una preparación de alcohol. Si es que no se tiene, pues tienes que buscar la manera de estar estéril de todas formas. Dentro de las indicaciones en el lavado normal tenemos en la atención clínica general, antes y después del contacto con el paciente, básicamente. Y eso lo puedes extrapolar a una vivienda saludable después de comer, después de ir al baño, después de jugar, etc. Luego tienes el lavado quirúrgico, que es antes de procedimientos quirúrgicos, y la colocación de guantes estériles. En esta parte, obviamente, para que tú entres a sala. El nivel de técnica en lavado de manos normal es básica. En cambio, en el lavado quirúrgico tienes que ser un poco más estricto, sistemática, y tienes que acordarte que siempre va de distal a proximal, de manos a antebrazos, recordando obviamente su anatomía. Bien, chicos, esa es la charla de hoy. Es corta, básica, para que ustedes aprendan. Si tienen alguna pregunta, adelante. Pregunta, Ángel. Doctor, una pregunta. Algunos doctores he visto que utilizan en el lavado quirúrgico para llegar a los antebrazos. Unos usan las uñas, otros usan la palma entera. ¿Está bien ambos? ¿Hay algo que está mal o cuál está mejor? Lo que ellos hacen es en el primer lavado, pues en el primer lavado lo que hacen clásicamente es lavarse todo utilizando las palmas para lavarse los antebrazos. Pero si te das cuenta, en el último lavado o la última vez que se echan clorhexidina, ya no hacen eso, sino simplemente
Pasan la clorexidina de las manos al antebrazo utilizando las palmas y luego ya se vuelven a enjuagar de arriba hacia abajo o de la parte distal a la proximal. Pero sí está bien entonces, doctora, porque algunos he visto que se rascan con las propias uñas, no tienen un seguimiento, solamente lo hacen con mucha fuerza. Claro, siempre y cuando al final vuelvan a lavarse de nuevo. Cuando entras a sala no se echan clorexidina, por así decirlo, solo una vez. Si te fijas, echan más de una vez, echan 2 hasta 3 veces, hasta que ellos consideren que sus manos están suficientemente limpias. Gracias, doctora.
Mínimo los ganadores deben tener su hamburguesa. Sí, para las fotitos, sí, por favor. Todos sepáis, también debe poner su foto, debe poner su cámara, por favor. Su